Amigos y amigas televidentes, les decía anteriormente que estaba reunida con la señora Nancy Chacón. De verdad es un honor para mí poder tenerla en el programa donde sí hablamos del verdadero arte en la República Dominicana. Y anteriormente hablábamos de los principales puntos para lograr la ética profesional. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, en realidad podemos hablar de muchos. Vamos a decir algunos, quizás los más esenciales. En primer lugar, todos los profesionales, todo aquel que desempeña una función en la sociedad, un trabajo, un oficio, tiene que cumplir con las normas morales y tener muy en cuenta los valores que requiere su función social. Pero si estamos hablando de educadores, entonces ya hay un grupo de valores muy importantes y aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta. Primero, la profesional pedagógica, la profesionalidad del educador, que es quien mide su idoneidad, que es quien mide qué es lo que nos falta y moviliza moralmente al educador para orientarse y buscar los instrumentos y la preparación que necesita para cumplir con calidad su labor. Una conciencia de los deberes pedagógicos y de su responsabilidad. Y la máxima de la ética profesional, que es el respeto a la dignidad humana, ya sea de sus estudiantes, de sus colegas, de los familiares de esos estudiantes y de la sociedad como un todo. Otro elemento muy importante es orientar la relación estrecha que tiene que haber entre escuela, representada por la actividad de ese maestro, con la familia y los otros agentes educadores. Tú decías, yo me incluyo también como una educadora más. Claro, los medios de difusión masiva ejercen una influencia muy importante. Pueden contribuir a lo que hacen los maestros y la familia en la escuela o no, de acuerdo con el contenido y los mensajes que transmiten los programas que se hacen, en este caso un medio tan importante como la televisión, ¿verdad? Entonces, la educación es tarea de todos. Tiene influencias sociales, generales, pero tiene otras intencionalmente y con propósitos para la educación, que en eso entonces está la labor del maestro, que se prepare, esa es su función social, y de las instituciones educacionales. Entonces, esos son los retos. Sabemos que a veces no toda esa orientación educativa y las influencias educativas van por una misma dirección. Hay muchas contradicciones. Hay cosas que orientan hacia los valores y otras hacia los antivalores que no deseamos para nuestros niños y jóvenes, y sin embargo tenemos que convivir con ellos. Por lo tanto, la ética profesional hoy dice que el maestro cada vez más tiene la responsabilidad de estar altamente preparado para tener nuevos caminos, con mucha creatividad, pero también con mucha cientificidad, orientar esa educación en estos contextos de tantas contradicciones y de tantas influencias diversas que hoy tenemos en la sociedad para con nuestros niños y jóvenes que educamos. Así es que la ética nos lleva por ahí, por esos retos y por esas pautas que tenemos que tener en cuenta. Claro que sí. Para que los amigos televidentes tengan una idea, ¿desde cuándo puede comenzar la ética profesional? Bueno, a ver, la ética profesional se forma, y se forma, primero que todo, en el propio ejercicio de la profesión. La persona que se prepara para ejercer un oficio o un trabajo puede cursar un estudio curricular en los diferentes centros o instituciones educacionales. Y entonces ahí, por supuesto, se transmiten los conocimientos de la ética como una ciencia filosófica que estudia la moral, los valores y el comportamiento humano, y en este caso de las profesiones, mucho más. Pero es decisivo el terreno de la práctica, el ejercicio de la profesión, porque ahí es donde se valida qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hago que puede dañar a los demás
¿verdad? Y entonces debo guiarme por determinadas normas que la profesión ha avalado en esa práctica histórica y que se transmite de generación en generación. Nosotros decimos que para tener una educación moral no hay que pasar un posgrado de ética. La educación moral de los niños, de los adolescentes, de todos nosotros, ¿dónde la hemos adquirido esencialmente? En el seno familiar. Y hay familias muy instruidas, pero hay familias que no son tan instruidas. Claro. Sin embargo, tienen un sentido elemental de lo que es bueno y lo que es malo, de las normas del comportamiento, del respeto, y entonces eso se siembra esencialmente en la familia y en el actuar. Hay una transmisión. Por lo tanto, la práctica es muy importante. Los colectivos de los trabajos, el que más experiencia tiene, que le va transmitiendo a ese que se inicia, al novel, al que está aprendiendo ahora en la práctica su profesión, además de la teoría que haya podido recibir en su preparación, si la tuvo, porque no todo el que trabaja en un puesto de trabajo ha tenido y ha pasado y ha cursado por una carrera. Ciertamente, ciertamente. Entonces, ahí es donde está la clave de cómo se desarrolla y se forma una ética profesional. ¿Qué es lo importante? Bueno, conocer cuáles son las normas y valores y los principios esenciales de la ética de cada profesión, de cada oficio, de cada trabajo. ¿Cree usted que una persona, por ejemplo, que simplemente aprenda una profesión o que simplemente conozca de una lengua, puede tener ética protocolar? ¿O ética educacional o ética profesional? Que solo conozca una profesión. Que solamente conozca, por ejemplo, yo domino una lengua y ya me mandan a una escuela o ya me mandan frente a unos alumnos. ¿Cree usted que pueda tener ética profesional si no la ha estudiado, si no la ha adquirido en su casa? Bueno, a ver, es un fenómeno, como ya te he dicho, complejo. La ética profesional como rama de el sistema de los conocimientos éticos, bueno, es una disciplina. Eso se estudia, indiscutiblemente. Lo otro que te planteaba era que, como la ética versa sobre un área de la vida cotidiana de las personas, que es su moral, y esa es la moral de la sociedad que después tiene una particularización en la profesión que se trate. Por ejemplo, la profesión de los médicos y la ética médica. Y hoy con todo el desarrollo tecnológico, entonces todas las nuevas cosas que hoy se incluyen en ese terreno. Ya tenemos una nueva esfera que es la bioética para abordar elementos, conflictos y dilemas que hoy la inclusión del desarrollo tecnológico tiene en las ciencias biomédicas, por ejemplo, aunque no se trata solo de las ciencias médicas. En el caso de la bioética es mucho más amplio. Pero las personas entonces adquieren también un sentido de la moral para la convivencia y para desempeñarse en un puesto de trabajo como tal. Ahí entra entonces cómo esa moral de la vida cotidiana que nosotros tenemos se transforma en una ética que va siendo de la profesión, del ejercicio de la profesión, en su sentido práctico, en el sentido de la oralidad que se transmite. Esto no lo debes hacer así, el más experimentado, quizás la persona más cercana que tiene, que ya conoce acerca de cómo debe desempeñarse las personas en un puesto de trabajo determinado. Esa es la forma, vamos a decir, cotidiana y habitual en que se adquiere por esa vía. Pero indiscutiblemente, nosotros aspiramos a que los profesionales pues cursen sus estudios de ética en general y de ética profesional en particular para que tengan los conocimientos, para que se puedan orientar en este mundo del desarrollo científico y tecnológico hoy y bueno, puedan tener éxito en el trabajo que realiza, porque es esencial los aspectos de la moral para la comunicación, para el trato, para las relaciones humanas en general y en particular en el trabajo que realizamos. Toda persona necesita entonces hacerse un cursito de ética para que seamos mejores profesionales de la sociedad, ¿cierto, no? Bueno, vamos a decir que sí. Gracias, señora Nancy. La verdad es que para mí ha sido un placer. Ya no tenemos más tiempo, deberíamos pasarnos toda una hora, todo un tiempo hablando de esto, de estos temas y de otros más que son súper interesantes. Bueno, la verdad es que ha sido un honor compartir este poquito tiempo con usted. Bueno, muchas gracias.
Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Feliz resto del fin de semana. La Fundación Nacional de Niños por las Artes presentó